Vida Familiar Shaddai presenta. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor. Gaby comentaba en un principio de esto que pues el enemigo ha estado trabajando, ¿verdad? Siempre ha estado trabajando de alguna u otra manera, tratando de desestabilizar la fe de la gente, la fe de las personas, sobre todo de los hijos de Dios, tratando de quitar todo lo que la palabra de Dios se ha sembrado en nosotros. Y sin lugar a dudas esto trae mucho conflicto en nosotros, trae desánimo, trae todo lo que el enemigo de alguna manera quiere poner. Y si nosotros no nos afianzamos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él puede cumplir ciertos objetivos. Por eso es que todo podemos perder, pero si nosotros nos cimentamos en la fe en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de la misma, entonces vamos a estar sólidos. Diga conmigo, vamos a estar sólidos. Y si abrimos nuestra Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 3, nos damos cuenta cómo Jesús le habla a Nicodemo y comienza a hablarle en el versículo 16, comienza a decirle cuál es el amor de Dios, que ha mandado a Él mismo al Hijo unigénito, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Posteriormente hace una confirmación muy importante Jesús diciendo, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino que Dios envió a su Hijo para salvarlo, ¿no? O sea, comienza Jesús a explicar todo esto acerca del Evangelio, porque esto es el Evangelio puro. En el versículo 18 dice Jesús, porque son palabras de Jesús, tenemos que poner mucha atención a la Biblia, a nuestra escritura, porque las palabras en rojo significa que hay una profecía, o que Jesús mismo le está diciendo, o que Dios le está diciendo. Entonces, entendiendo esto, Jesús les dice, el que en el Hijo de Dios cree, no estará condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, que es el Hijo de Dios. Pero después viene en el versículo 19 algo muy, muy importante de ese mismo libro de Juan, y está diciendo, y esta es la condenación. O sea, nos está hablando a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y nos está diciendo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, oiga esto, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y posteriormente en el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Ahorita vamos a dar una explicación a qué se refiere Jesús de la luz y de las tinieblas. Y luego añade Jesús, todo aquel que hace lo malo
no viene a la luz, ¿saben por qué? Para que sus obras no sean reveladas, porque a nadie nos gusta, ¿verdad?, que nuestras cosas muy íntimas o muy ocultas salgan a la luz, porque seguramente tendríamos un conflicto de vergüenza o cosas por el estilo. Y en el versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que todas sus obras son hechas en Dios. Padre, te pido en esta mañana, por favor, que nos des, como siempre, de tu gracia inmerecida para poder exponer tu palabra, para predicar puntualmente tu palabra, no hablar de filosofías ni de psicologías, no hablar de conceptos humanistas, no hablar ninguna otra sabiduría de este mundo, sino simple y sencillamente predicar tu palabra. Esta palabra que nos es luz, esta palabra que nos da vida, esta palabra que convierte el alma de las personas. Queremos recibir tu palabra y ser hacedores de la misma. Queremos estar cansados y fastidiados de solamente escuchar tu palabra y no ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén. Yo le pido, por favor, que toda distracción la hagas a un lado, la omitas, que pongas tu celular en silencio o en vibrador, dependiendo si tienes alguna necesidad. Primero, todo el tiempo, en todos los pasajes bíblicos de nuestra Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos encontramos con una oposición, con una rivalidad. Cuando tú lees la Biblia desde el libro de Génesis y tú terminas en el libro de Apocalipsis, te vas a encontrar un antagonismo. El antagonismo es todo lo que se opone a la luz, ¿verdad? Hay una oposición entre la luz y las tinieblas, pero esto no es de cuando Jesús está hablando esto o cuando nació Moisés. Esto es desde el Génesis, desde que el Señor hizo los cielos, la tierra, las constelaciones, ¿verdad? Las millones de estrellas. O sea, desde que nos habla la Biblia, desde el libro de Génesis, siempre ha habido un antagonismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando Jesús viene y nos clarifica la parte de las tinieblas y la luz, Él quiere que nosotros podamos distinguir, discernir en qué nosotros nos movemos. Porque muchas veces nosotros somos tan sensibles que ni siquiera sabemos en qué espíritu nos estamos moviendo. Creemos que hay cosas que las hacemos muy bien o que las estamos haciendo bien, pero sin embargo no es la línea que nosotros debemos llevar. Por lo tanto, Jesús nos dice que tenemos que saber muy bien qué es identificar las tinieblas y qué es identificar la luz, porque siempre ha habido un antagonismo, una rivalidad, una lucha. Incluso Juan nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no sobresalieron, no pudieron soportar, no prevalecieron contra la luz. Esto está en el primer capítulo del libro de Juan y nos está diciendo que hubo una batalla muy fuerte en ese sentido. Cuando Jesús viene y nos habla de la luz y las tinieblas, quiere que nosotros estemos bien definidos en qué camino vamos a andar. Porque podremos ser hermanos que aparentamos y tenemos un título o una identidad como cristianos, pero nuestros hechos, nuestro caminar puede ser que se encuentre en tinieblas. Y todo lo que se mueve en tinieblas es
corrupto. Todo lo que se mueve en tinieblas, no hay visión. Sus frutos dice que son todo lo que la obra de la tiniebla son infructuosos. O sea, no hay prosperidad, no hay bendición, hay un estancamiento. Todo lo que se mueve en las tinieblas no produce nada bueno. Puede desintegrar todo lo que hay en una familia, puede desintegrar todo lo que hay espiritualmente hablando en la vida de un individuo. Puede terminar totalmente en vacío. Por eso es importante. Ahora bien, Dios es luz, y la Biblia nos está enseñando, Dios es luz. Tú te acercas a Dios, Dios te va a iluminar. Dios es luz, Dios te va a dar de lo que Él tiene. Tu rostro va a ver gracia diferente, en ti va a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios es luz, y dice la Biblia en Juan 1:5, si no me recuerdo, que no hay ninguna tiniebla en Dios. O sea, Dios no puede mentir, Dios no puede faltar a su promesa. O sea, que Dios es luz. No sé si lo entendemos. Y cuando yo digo que Dios es luz, no nos puede mentir. Y cuando yo me encuentro una promesa tan grande que dice, si yo les he dado el Hijo, ¿habrá algo que yo no les pueda dar si ya les di la salvación en este mundo? O sea, Dios no tiene absolutamente nada de mentira, por lo cual podemos confiar en Él, por lo cual podemos caminar seguramente en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él nos promete. Podemos caminar, podemos confiar, aunque a la diestra y siniestra veamos dolor, veamos problemas o los tengamos nosotros. Lo único que sé es que Dios es luz y no nos va a abandonar, porque Dios es luz. Es su naturaleza. Zacarías lo dijo así. Era un viejito que estaba recibiendo la promesa del Mesías, de Jesús, y sus palabras dice: fue lleno Zacarías del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no anhelamos ser llenos del Espíritu Santo? Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia lo siguiente: para dar luz nos es nacido a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, en nuestros pies andan en camino de perversión, pero en la luz habrá camino de paz. O sea, lo importante de todo esto es de que la Biblia nos habla que el que está en tinieblas, su fin es la muerte. Su fin es estar atorado en caminos de perdición. Y cuando yo entiendo el sentido, ¿qué es el sentido de las tinieblas? Mucha gente dice, ¿verdad?, según la química, que la oscuridad y las tinieblas no existen porque es ausencia de luz. Pero en ese hecho literal, ¿verdad?, es una realidad y es un buen ejemplo, pero no se aplica al contexto de la vida espiritual. En la vida espiritual sí existen las tinieblas. En la vida espiritual existe algo que se opone ante todo lo que es luz, ante todo lo que es bueno. Por eso la Biblia nos enseña que Ezequiel tuvo una visión impresionante. No sé si tú has tenido alguna visión en tu vida, pero cuando Dios te muestra una visión, tú quedas totalmente pasmado y dices: yo lo vi. Porque ¿habrá algo que le sea imposible a Dios mostrar? Dijo Ezequiel: hijo de hombre, le dijo Dios, ¿has visto cosas que entre los que me sirven? O sea, se está refiriendo a los que le servimos también hoy en día. ¿Has visto cosas entre los que me sirven? Todos los que están entre Israel, cada uno de ellos está en tinieblas, se meten en sus casas
y piensan que yo no los miro y adoran todos sus ejércitos de imágenes. Hijo de hombre, ve toda la abominación que estos hacen, porque han dejado de confiar en mí. Cuando la gente deja de confiar en Dios, lo único que ve es lo que puede rescatar en su esperanza. Es ir a alguien que le pueda descubrir el futuro. Es ir a alguien que le pueda ayudar en sus conceptos humanos o psicológicos. Es ir a alguien que le puede extender ayuda, porque ya perdió toda la fe en Dios. Y cuando tú pierdes toda la fe en Dios, te encuentras en tinieblas, y esas tinieblas son de muerte. Eso es abominable para Dios. La gente que pierde toda visión queda en tinieblas. Por eso es que es increíble que nosotros como hijos de Dios perdamos toda ilusión, perdamos toda esperanza, perdamos todo lo que Dios nos ha prometido en su camino de luz. Y Él nos está llamando y nos está diciendo: ven al camino que te tengo para ti. La noche está avanzada. Esto habla Romanos y dice: se acerca el día. Aquí nos está hablando no solamente un tiempo cronológico de una noche de 24 horas o un día de 12 horas, ¿no? Nos está hablando la Biblia de que el tiempo está cerca, en donde Jesús aparecerá y pondrá las cosas en su justa dimensión. Por eso dice Romanos: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos todo lo que hay en tinieblas. ¿Ok? Ahora, algo bien importante es que en Ezequiel 8:12 dice que vio a todo el pueblo en tinieblas. Y después dice la Biblia, en mismo Ezequiel, en el capítulo 9, que después vio y le mostró Dios la perdición de toda esa gente que había dejado de confiar en Dios y que ahora se había atrincherado en su temor por miedo, y murieron. Y después en el capítulo 10 de Ezequiel, dice que le mostró nuevamente Dios a Ezequiel cómo la gloria de Dios abandonaba el templo, y después la gloria de Dios abandonaba la tierra, y entonces todo quedó en tinieblas. Por eso nosotros, en todo este tiempo, en todos estos años, la gente ha estado en tinieblas. El pensamiento de las tinieblas es todo lo que es infructuoso, todo lo que es odio, todo lo que envuelve un ambiente estéril, todo lo que habla de muerte, todo lo que no tiene verdad, todo lo que no tiene futuro, todo lo que no tiene libertad, todo lo que no prospera, todo lo que se acaba, todo lo que se cansa. Esos son tinieblas de sombra, de muerte. Y nosotros oímos casos de muchísima gente que vive así, en tinieblas, está en tinieblas, no ve nada, no deslumbra nada, no hay futuro, no hay esperanza. Y no me estoy refiriendo solamente a un tipo de personas o a un tipo de individuos. Yo me estoy refiriendo a toda la gente en realidad. No importa su cultura, no importa su idiosincrasia, no importa su gusto, su sexo, no importa su coeficiente intelectual o no, no importa su país, su nacionalidad. Es en todo, si es rico, si es pobre, si tiene fe, si no tiene fe. Si la gente está en tinieblas, es porque no ha confiado en Dios. Y cuando está en tinieblas, ve todo mal. Perdón, ¿tú cómo has estado en todos estos días? ¿Qué oyes de la gente? ¿Qué ves de las personas?
cómo viven los hogares, cómo estamos los hogares, qué esperanza hay en nuestros matrimonios, qué esperanza hay en nuestras finanzas, qué esperanza hay en nuestra salud, cómo nos venimos desenvolviendo como hijos de tiniebla o como hijos de luz, según la Escritura. ¿En qué momento o en qué situación y condición nos encontramos? Por eso es que David declara y dice: algunos moraban en tinieblas, en sombras de muerte. ¿Te das cuenta cómo las tinieblas traen en sí una potestad de muerte, de esterilidad? Dice: vi a las personas aprisionadas, vi a las personas afligidas, vi a las personas con cadenas de hierro. Salmo 147. La gente que anda en tinieblas se siente encadenada. La gente que anda en tinieblas está estéril. Entonces nosotros veíamos en Isaías cómo Ezequiel vio, ¿verdad?, en la visión, cómo andaba toda esa gente estéril y cómo Dios abandonó la gloria de Dios, ¿verdad? Abandonó el templo y abandonó la tierra, porque todos estaban en tinieblas, aún los que le servían. Y entonces viene el cumplimiento de la palabra de Dios, y esto a mí me pone muy contento, porque hay algo impresionante. Isaías dijo: vi a todos los gentiles en Zabulón, en tierra de Neftalí. El pueblo estaba sentado con dolor y sufrimiento, andaban en tinieblas, pero vio gran luz. Los que moraban la tierra estaban en sombra de muerte, pero le resplandeció la luz. Y después añade: multiplicaste a la gente, les diste descendencia, los libraste, les diste para que abundaran de todos los despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo. Sí, todos aquellos que estaban en las tinieblas. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor caía como una hoja. Entonces, mientras todo el pueblo estaba en tinieblas, mientras toda la potestad del enemigo se ensaña contra esta humanidad caída, Jesús lanza una profecía y dice Isaías: por tanto vi que era un niño, es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Su reino no tiene límites, y todo el que confía en él permanece para siempre. Wow. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que allá se iba la gloria de Dios. Allá los que estaban en tinieblas, según Ezequiel, lo que vio, morían en tinieblas. No había esperanza, estaban atados, no tenían una salvación de vida. Pero acá la profecía es de que Jesús vino a la luz, y que Él es la luz, y que todos los que estábamos en tinieblas, ahora en Él somos liberados, ahora en Él tenemos futuro, ahora en Él no solamente nos va a dar bendición con nuestros hijos, ni posesión, ni estabilidad espiritual, emocional, física, sino que nos ha prometido estar con Él eternamente. Esa es la esperanza de la que hablaba Gaby. Entonces, cuando yo entiendo esto, debo reconocer mi condición. Si algo no me está saliendo bien, si algo no estoy haciendo conforme a lo que Dios me está mostrando, lo que debo hacer es, lejos de quejarme y lejos de frustrarme y lejos de estar peleando contra Dios, lo que debo hacer es dejar el camino de sombra, de muerte, volverme a la luz, para que mis obras salgan delante de Él, y entonces Él mismo me diga: esto está mal, esto no te sirve, esto no funciona, apártate de aquello, porque la luz admirable que hay en Jesús
desnuda nuestra alma, desnuda lo que somos. Por eso la Biblia dice precisamente en Juan: pero los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que sean reveladas sus cosas, lo que ocultan. Imagínate que Dios trajera así a nuestra memoria, ¿verdad? Impresionantemente en este momento a cada uno de nosotros nuestras obras, nuestro caminar. Cuando tú vienes a Jesús con toda la sinceridad y reconoces que has fallado y desnudas tu alma delante de Él y de verdad tienes un contacto con Él, Él se deja sentir, porque dice la Biblia que Él no echa fuera a todo aquel que viene humillado, a todo aquel que viene de verdad con un corazón dispuesto a buscarle. ¿Qué le hay, Dios? Y cuando vienes tú con todo tu corazón a Él, su luz, porque no hay ninguna tiniebla, ninguna mentira. Él es santo, santo, puro. Él es fiel, Él es justo. Él lo que habla lo dice y lo cumple, y su palabra no caerá al suelo hasta que no se cumpla. Y cuando venimos delante de Él, entonces es allí donde no hay otro lugar. Toda su luz, toda su verdad, todo su amor, toda su sinceridad nos desnuda nuestra maldad, nuestro engaño, nuestro favoritismo, nuestros anhelos, nuestros propios deseos, y ya no hay nada que nos queda. Y es allí donde decimos: Señor, ¿qué puedo esconder delante de ti? Y tenemos que caminar por la luz. Esa es la realidad. Entonces el cumplimiento de esta verdad está en Mateo. De todo ese tiempo que vivió en tinieblas la humanidad, viene Mateo y se cumple. Y dice en Mateo: y dejando a Nazaret vino Jesús y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en una región llamada Zabulón Néftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que toda esta gente, tierra de los gentiles, el pueblo estaba sentado en tinieblas y vio gran luz a los, oiga, esto es muy importante, a los asentados en la región de sombra y de muerte, les resplandeció luz. Cuando ellos estaban en su tristeza, en su dolor, encima por todo su pecado, después todas las maldiciones, ¿verdad?, que cargaban de sus padres y ancestros, como lo dice Ezequiel, después agobiados de enfermedades, pobres, y encima de todo eso el gobierno romano, ¿verdad? O sea, estaban terriblemente mal. Por eso dice aquí: asentados en tinieblas. Así quiere ver Satanás a toda la gente, caramba. Así quiere ver a la gente Satanás, sin esperanza, con odio, odiándose, lacerándose, lastimándose, sin futuro, ver matrimonios destruirse, desmenuzarse, desgajarse, jóvenes en las drogas, jovencitos en la fornicación, en todo el pecado sexual. El enemigo quiere ver así, te quiere ver en tinieblas, en sombra de muerte, atado con yugos, hasta que vino Jesús. Y cuando Jesús abrió su boca del evangelio, les cambió la vida. Las cadenas cayeron, porque dice la Biblia aquí mismo: y después, cuando le resplandeció la luz, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es la luz? El evangelio. ¿Qué es la luz? Jesús mismo, el evangelio, el sacrificio. Por eso es que Jesús es nuestra salvación. Y comenzó a predicar el evangelio. Entonces, las tinieblas se hacen poca cosa cuando la luz del evangelio se predica. En tu colonia, cuando la luz del evangelio se predica. Estábamos, el hermano
Wayne Myers nos invitó a un desayuno y estuvimos por allá por la Ciudad de México en un restaurante y habíamos como unos, yo calculo unos 100 pastores, todos sus amigos. Ahí vi a muchos otros pastores que conozco y platicando así frente a él le digo, oye, ¿qué tal? ¿Y de dónde vienen? Y ya le digo, y le digo, ¿y ustedes dónde están? Me dice, nosotros estamos en esa. Le digo, qué bien. Dice, ahí está tal pastor y ahí está tal pastor y bueno. Y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo está el ambiente ahorita en esa? Mira, dice, en esa era un ambiente muy pesado. Lo que le quedó a Nesa fue el nombre, porque ahora hay otros lugares más terribles. ¿Y sabes por qué? Desde el momento que nos reunimos a hacer oración, cadenas de oración, en iglesias oración, a interceder, a clamar, a evangelizar en las calles, el Señor ha hecho algo poderoso. Su evangelio es luz y las tinieblas se disipan. Nos quejamos siempre, en la colonia, el vecino y que el primo de tal, quién sabe qué, descuartizó a su esposa. Y nos llenamos de tantas cosas y tanto rollo. ¿Sabe qué? Luz le resplandeció en medio de las tinieblas cuando Jesús llegó y comenzó a decir. Desde entonces comenzó Jesús a decir y a enseñar: arrepiéntanse, vengan a la luz, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el Hijo de Dios que va a morir por todos sus pecados. Evangelio. Para que de su tristeza, de su dolor y de su poca visión tengan luz. Esa es la diferencia que el Señor quiere. Ahora, realmente nosotros, el tiempo está pasando y te voy a decir algo, las cosas se van a poner peor. Y como que a veces a la gente no le gusta que diga esto, hombre. Como que dice, pastor, tú tienes que animar a todos. Yo no soy animador, yo soy pastor. Y yo tengo que enseñar la palabra fielmente como está aquí. Y no aventarle a usted cosas mareadoras. Y no hacer aquí del púlpito un show y un espectáculo para que la gente salga y diga, ¡wow, qué tremendo! Y su vida no cambia. Yo le voy a decir una cosa, las cosas se van a poner peor. Pero todo depende que nosotros andemos en luz y que compartamos el evangelio a todos esos jóvenes, matrimonios que están atados, que están sin esperanza, que posiblemente hoy se están suicidando y que Jehová en este momento los alcance, los toque y su Espíritu Santo los saque de esa maldición. Según las encuestas, en México cada 3 segundos hay un suicidio. Por si le queda duda, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de Dios. Eso dice Romanos 13:12. Vistámonos con las armas de Dios, porque las obras de las tinieblas tenemos que desecharlas. Entonces le está hablando Romanos a un pueblo que conoce la palabra, que no es ignorante, que sabe qué es lo que quiere Dios. Le está hablando Dios a un pueblo que por mucho tiempo ha estado escuchando de Él, de sus promesas, de sus palabras. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros ya sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, también se nos cuenta por pecado. Porque ya sabemos qué es lo bueno, y si no lo hacemos, estamos omitiendo la luz, la verdad que nosotros tenemos que desprender de Él. ¿Me explico? Por lo tanto dice, desechemos pues las obras de las tinieblas.
Todo lo que tú hagas, si no está en la voluntad de Dios, si no es bueno, mira, dice en otro texto, son infructuosas las obras de las tinieblas. Aparentemente se verá. El narco que compró tal cosa, aparentemente se verá, pero todo se desvanece. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Nuestros jóvenes, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que añoran? ¿Qué es lo que desean ser? Ellos ya no les importa ser un buen juez, un buen padre, un buen ministro. La sociedad en la juventud, ellos quieren tener dinero, a su corta edad ya cumplir con todo, y el mejor auto, y mujeres, y droga, y trabajarle, hacer negocios sucios. ¿Cómo están las tinieblas en la mente, en el corazón? Por eso dice el Señor, desechemos pues. ¿Cómo vivías tú y yo antes? ¿Andábamos en luz o andábamos en tinieblas? ¿Cómo eran nuestras tinieblas? ¿Cómo nos conducíamos? ¿Qué hacíamos en tinieblas? Algunos le hacen Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tu lucha es contra principados, potestades, contra seres que tienen cierto gobierno y contra las tinieblas de este mundo. Por lo tanto, debes tomar la armadura de Dios. O sea, ¿te das cuenta cómo no nada más es un concepto, es una realidad? Por lo tanto, debes tomar la armadura de Dios para que puedas resistir al día malo. Y habiendo acabado todo, te encuentres firme. Estad pues ceñidos vuestros lomos, y luego ya nos amplía de qué debemos de llenarnos estos materiales, ¿verdad? Ponernos la armadura de Dios. Se oye muy padre, pero a mí explíquemela, pastor. Muy bien. Que estés firme, ceñido tus lomos en la verdad. Vístete con una coraza de justicia, ni menos ni más, lo justo. Cálzate con los pies de ser dispuestos para evangelizar a la gente, porque es el evangelio de la paz. Y sobre todo, o sea, te está diciendo, sobre todo eso es muy importante que tomes tu escudo. Y tu escudo es el escudo de la fe, porque con ella puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica al Espíritu, velando con ello, siendo perseverantes y súplicas, para que entonces puedas estar firmes. ¿Cuántos creen esta verdad? Pero si yo no vivo nada de eso, no me interesa. Soy cristiano nada más, pues de nombre. Somos débiles. En cualquier momento podemos caer. En cualquier momento podemos
desestabilizarnos en cualquier momento, sobre todo la fe. No hay fe, no te enamoras, porque ¿cómo puedo estar conectado con mi esposa si no leemos, si no la leo, si no la escucho, si no me entiende? ¿Cómo se enamora alguien con alguien? Hablándolo así, este ejemplo burdo, pues que lo conozcas, que sepas sus detalles, que sepas todo lo bueno, todos los defectos, los errores, sus bondades, el estar contigo. El que no lee la palabra no sabe quién es Dios, no escucha sus promesas, no sabe su ternura tan grande, no sabe su inmensidad, su santidad, su bondad, su amor. ¿Cómo te vas a enamorar de Él si no lo lees, si no platicas, si no oras, si no haces todo lo que Él te pide? ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, yo quiero ir terminando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, las tinieblas, vuelvo yo a Juan rápidamente, y Jesús dijo en el 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Alguien no puede decir, pues yo soy cristiano y tus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y todo aquel que aborrece la luz, ni de tonto viene a la luz. Porque cuando él venga a la luz, sus obras son reprendidas. Pero qué maravilloso es que si nosotros estamos haciendo obras malas, vengamos a Él y sea nuestra alma desnudada y nos diga esto. Yo he aprendido que muchas veces cuando vienes a la presencia de Dios a través de una oración, a través de estarlo buscando, a través de estar creyendo lo que Él dijo, yo no echo a ninguno fuera de mí y lo busco con esa pasión, intensidad. Y cuando logro conectarme con Él, no necesita decirme Él, estás pecando, o estás haciendo esto mal, o no estás siendo responsable en esto, o tú eres perverso, eres malo. No me dice nada de eso. El simple hecho de poder tener ese contacto con Dios real, fiel, firme, amoroso, lleno de luz, te desarma y dices, quiero ser como tú. Tu nobleza, tu bondad, tu misericordia es para siempre. Y esos momentos son los que te transforman. Y cuando tú andas en el mundo de tinieblas, lo único que tú haces es tratar de dar testimonio, tratar de no abusar, tratar de no robar, tratar de no ofender, tratar de no maldecir, sino al contrario, darle el evangelio a las personas para que salgan de esas tinieblas en las que se encuentran. Por eso dice la Biblia, ustedes estaban en un tiempo en las tinieblas y el Señor los ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Quiero terminar con un texto en el libro de Pedro. Con esto terminamos. Dice lo siguiente. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pónganse de pie para que lo leamos, por favor. Pueden pasar los chicos de alabanza. Dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Mas nosotros somos linaje escogido. ¿Qué somos nosotros? ¿Será que la gente lo cree? Mas nosotros somos linaje escogido. Por decir, la realeza tal, ¿verdad? De Europa, su linaje es el
príncipe Arthur, quién sabe qué dónde. Y de Diana Gales, y de la reina tal, ¿verdad? De Inglaterra, su linaje es del rey tal. Y nosotros venimos y el linaje de Irving tal. Y dice el Señor, no, eso ya no es, ya no, eso ya no. Tú eres de un nuevo linaje. Y dice, nosotros somos de un nuevo linaje escogido. ¿Sabes cuál es nuestro linaje? La línea directa con la sangre de Jesús, por el cual somos hijos hechos de Dios. Nuestro linaje y nuestro futuro es el de un hijo de ese rey. Mas nosotros somos linaje escogido, somos de un verdadero sacerdocio por el de Jesús. Somos una nación santa. Somos un pueblo que no teníamos esperanza, pero sin embargo somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted ya no puede andar en tinieblas, Usted y yo ya no podemos andar en las tinieblas, porque Él nos sacó nos dio nombre, nos dio de un linaje, nos tomó como hijos. ¿Sabes para qué? Para que anunciemos las virtudes de Jesús. Ahora, ¿cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son sus virtudes? No sé cómo evangelizar, no sé cómo explicar. Muy sencillo, ve y háblale a esa gente todas las virtudes de Jesús, toda su bondad, su carácter, su esencia, su amor, su pasión por salvar sus almas. Cuando Jesús dijo, estos están en sombra de valle de muerte, yo he venido para darles las nuevas de Jesús, de la salvación, para que se arrepientan de sus pecados y gocen una vida eterna. Puede que tengas muchos problemas, y yo una vez decía, lo que estoy viviendo son problemas ocasionados por mí, entonces me arrepiento, voy a tener la capacidad de reconocer en qué problemas me he metido para apartarme de ellos, pedir perdón a Dios, reivindicar mi camino, ponerme en la luz para que sea desnudo delante de Él de toda mi maldad y comenzar a caminar por el camino derecho, recto, aunque cueste, aunque nos cueste, pero no seremos perdidos. Ahora, tengo que aprender a descifrar que si todos esos problemas, toda esa angustia que yo estoy sintiendo, todo ese de alguna manera incertidumbre que yo tengo, o algo que me esté cargando en mi alma, en mi corazón, tengo que discernir si es una prueba en donde yo no me metí, en donde allí estoy. Entonces tengo que ser fiel y tomarme de la fe para que no caiga, para que siga adelante, para sostenerme de Jesús, porque Él es fiel y justo para sostenernos. Y va a acabar la prueba, y cuando acaba la prueba, dice la Biblia que estaremos firmes. ¿Con qué autoridad le vamos a hablar a un hijo si te ve a ti destrozarte con la prueba? No, estás firme. Y cuando estás firme, por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ir y afirmar a otros que están por caer. Siempre firmes, siempre gloriosos, siempre en victoria.
puedes tener el problema, pero siempre adelante. Por eso Pablo es un vivo ejemplo de esa verdad. En prisiones, con azotes, lo querían matar, estaba en prisiones, con dolores, y siempre gozoso, contento, esperando la fe en Cristo Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios. Dios es fiel. Y tu problema, tu angustia, todo lo que traes cargando, para Él no es que lo menosprecie, sino que Él lo ve muy pequeño, porque Él ya venció. Él ya venció. Y nosotros estamos metidos en tantas cosas y dice: hijo, yo ya vencí, hombre. Mejor haz lo recto. Deja de hacer todo eso. Deja de conducirte así y ven a la luz. Cierra tus ojos un momento, por favor. ¿Por qué no venimos a la luz para manifestar todo lo que traemos? Vengamos a la luz de Jesús. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. Oh, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. Oh, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste
vida dio.